Vale. Bueno, pues primero de todo, buenos días. Bueno, primero de todo quiero introducir a Raquel y Alba, que son las intérpretes que van a estar conmigo. Hoy quiero hablaros de la representación, bueno, yo soy Javier Montella Gutiérrez de Arabé y quiero hablaros de la representación del juego del caos, convirtiendo secuencias genéticas a imágenes. Honestamente, a mí este título creo que da un poco de miedo, hay muchas palabras aquí, pero bueno, yo no quiero que os asustéis. Yo soy matemático, mi conocimiento de secuencias genéticas hasta hace poco era poco, entonces, bueno, mi objetivo un poco es, independientemente de dónde vengáis, lo que sepáis, que entendáis toda la charla y que salgáis de aquí diciendo, oye, pues mira, qué interesante, qué guay. Entonces, para esto, lo primero que quiero hacer es un poco de contexto biológico, sobre todo introducir las palabras pues que voy a repetir muchas veces durante la charla. Luego vamos a ir a la representación del juego del caos, viéndola cómo se crea, cómo funciona y demás, un caso práctico en el que se utiliza esto y finalmente otros ejemplos que salen de la biología, bueno, por si hablo demasiado de ello. Entonces, bueno, para el contexto biológico, yo creo que esta imagen que hay aquí en el medio, esta doble hélice de ADN, es una imagen que probablemente todos hayáis visto en algún momento. El ADN lo podemos entender como el manual de instrucciones que tiene nuestro cuerpo sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, estas líneas horizontales que aparecen en la imagen son los nucleótidos. Hay 4 nucleótidos que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y nosotros los vamos a representar por la primera letra siempre, A, T, C y G. Además, los nucleótidos están emparejados. En esta doble hélice siempre va a haber uno unido a otro. Y esas uniones siempre van a ser la A con la T y la C con la G. Una vez se leen estos nucleótidos, se van a crear los aminoácidos y esos aminoácidos se van a convertir en proteínas, que son los que tienen las funciones del cuerpo. Hablando del ADN, otra palabra que también quiero que va a aparecer es el gen. Un gen, al fin y al cabo, es un fragmento de este ADN que tiene un principio y un fin dentro de la secuencia. Al final, cada gen va a codificar una característica bueno, pues si estamos con humanos, del ser humano, ¿no? Pues probablemente hayamos oído el gen del color de los ojos o del color del cabello, ¿no? Que según, bueno, pues unas reglas genéticas va a aparecer de una manera u otra. Por último, algo que también quiero comentar es que los genes varían mucho de tamaño. Incluso dentro de la especie de los humanos podemos encontrar genes que son cientos de nucleótidos al más grande de todos, que tiene 2,5 millones. Entonces, bueno, que tengamos esto en mente porque es algo que va a aparecer más tarde en la charla. Entonces, bueno, quiero ahora hacer un pequeño juego. Entonces, a lo mejor los que estáis muy al fondo de la sala no lo veis tan bien, pero esto al fin y al cabo es la representación de una secuencia de un gen, de una bacteria, que, bueno, con lo que normalmente la gente está acostumbrada a trabajar, ¿no? Al fin y al cabo, pues como vemos ahí, son las letras A, T, C y G repetidas de una cierta manera, ¿no? Lo que codifica a este gen. Que, bueno, como podéis ver, es un poco abrumador, tantas letras, pero realmente este gen no es especialmente grande, tiene alrededor de 2.000, 3.000 nucleótidos. Ahora también quiero enseñaros una imagen que puede o no que esté relacionada con la secuencia anterior. Pero bueno, ahora el pequeño juego es, ¿sabréis identificar cuál de estas dos secuencias es la que os he mostrado anteriormente? O sea, aquí solamente tenemos el principio, pero creo que simplemente viéndolo así es bastante complejo. Sin embargo, ¿sabréis identificar cuál de estas dos imágenes es la que hemos visto anteriormente? Creo que aquí la respuesta sí que sí, porque en esta imagen, que era esta, no sé si habréis acertado, aparecen patrones, ¿no? Aparecen patrones que nos ayudan a identificar la imagen. Como podéis haber a lo mejor imaginado por el título de esta charla, esta secuencia y esta imagen, o mejor dicho, esta representación gráfica, están relacionados. Y es que esto es la representación del juego del caos de la secuencia. Al fin y al cabo, en esta secuencia, al tener tantos nucleótidos, esos miles de nucleótidos, ¿no? Y solamente 4 letras a las que elegir, estamos destinados a que aparezca algún tipo de patrón. El problema es que, como hemos visto antes, en una secuencia tan grande a nosotros es difícil encontrar esos patrones. Sin embargo, utilizando esta representación, lo que podemos hacer es, bueno, que esos patrones salgan a la luz y que se crean estas imágenes que, bueno, que son más fáciles de reconocer y, bueno, más fáciles de entender, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿qué son estas imágenes, ¿no? La representación del juego del caos se origina a finales del siglo XX, cuando los ordenadores permiten crear este tipo de imágenes. Las imágenes que se van a crear son lo que denominamos fractales. Un fractal, como veis aquí, es simplemente una imagen que tiene un patrón que, bueno, que si tú haces zoom en alguna de sus partes, ese patrón se repite en más partes de la figura geométrica, ¿no? Y así como un dato curioso que me parece bonito, se llama representación del juego del caos porque realmente lo que estamos haciendo es, como vamos a ver más
más adelante añadir unas reglas muy simples, un pequeño juego dentro de este caos, que lo que va a hacer es que de esas letras que veíamos al principio de la secuencia, pues que se origine, ¿no?, pues esta imagen que, bueno, pues que queda muy bonita. También comentar que, bueno, yo he presentado una de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, pero realmente esto lo podemos hacer con muchas variables, ¿no? Y nos pueden quedar pues estos fractales que también son muy monos. Entonces, bueno, ahora quizás os estáis preguntando, vale, pero ¿cómo se hace esta representación, ¿no? Pues vamos a ir por partes, vamos a intentar entenderlo bien. Primero de todo, quiero que recordáis que vamos a tener solamente 4 nucleótidos, A, T, C y G. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un cuadrado que, bueno, vamos a ponerle dimensiones 1 por 1. He hecho zoom en la imagen, entonces ya no es un cuadrado, pero bueno, supongamos que lo es. Entonces, primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser poner los 4 nucleótidos en los extremos. De tal manera que los nucleótidos que hemos comentado que antes eran parejos, los vamos a poner en vértices que son diagonalmente opuestos. Ahora lo siguiente es elegir el punto 0, que normalmente lo que vamos a elegir es el punto medio del cuadrado, simplemente para simplificarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es iterar. Supongamos que tenemos una secuencia de nucleótidos que empieza por las letras A, G y T. Iterar lo que viene a ser en el lenguaje de algoritmos es hacer los mismos pasos una y otra vez. Como vamos a ver aquí, esos pasos van a ser muy sencillos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo único que tenemos que hacer, ¿no?, supongamos que esta secuencia empieza por AGT, es calcular la distancia media entre el punto que estamos y la siguiente letra en la secuencia y guardar las coordenadas de ese punto. Entonces, como podemos ver aquí, nuestro punto original era el medio del cuadrado, calculamos la distancia hasta el vértice que tiene la letra A y guardamos la distancia media, de tal manera que estamos guardando las coordenadas de este punto. Ahora la siguiente letra en la secuencia es la G, por lo tanto haríamos lo mismo. Calculamos la distancia media entre el punto en el que estábamos y la siguiente letra en la secuencia, y ese punto medio es el que vamos a guardar, el que va a ser nuestro siguiente punto. Supongamos ahora que la siguiente letra es la T, volveremos a hacer lo mismo. Calculamos la distancia media entre el punto en el que estábamos, la siguiente letra en la secuencia y guardamos las coordenadas de este punto. Al final lo que haríamos sería continuar este algoritmo, ¿no? Continuaríamos iterando por todas las letras que hay en la secuencia, hasta que llegaríamos al final y acabaríamos con tantos puntos como letras teníamos en la secuencia original. El siguiente paso, una vez tenemos todas las coordenadas de estos puntos, ¿no?, es dividir nuestro cuadrado original en cuadraditos más pequeños y colorear cada uno de estos cuadraditos dependiendo del número de puntos que han caído. Entonces, por ejemplo, ese punto más oscuro que veis es en el punto, en el cuadrado en el que más puntos han caído. Sin embargo, como podéis ver arriba a la derecha, donde está la A, ¿no?, ahí podemos ver que prácticamente no ha caído ningún punto. Entonces, bueno, hay 2 cosas importantes que quiero que... bueno, perdona, es que no la tenía puesta, pero dije, bueno, ya que estamos hablando de Python, algo de Python tendré que meter, ¿no? Simplemente quería comentaros que, bueno, que es muy fácil de introducir en Python. Como veis poder aquí, son 4 líneas que están así un poco más extendidas, pero que al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es introducir esta iteración, ¿no? Perfecto. Entonces, las 2 partes importantes que vamos a tener en esta representación del juego del caos, primero de todo es la frecuencia. Entonces, como hemos comentado antes, y para el objetivo que tenía este trabajo, vamos a tener genes que tienen tamaños muy diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de contar el número de puntos que ha caído en cada cuadrado, vamos a ver la frecuencia general de puntos que han caído en ese cuadrado con respecto a los demás. De esta manera, como podéis ver ahí por los porcentajes, pues el cuadrado que aparece más oscuro es el que tiene más porcentaje de puntos que han caído en él, sin embargo, los cuadrados que aparecen más claros tienen un menor porcentaje de puntos. Otra cosa que es importante es la resolución. Al final la resolución significa en cuántos cuadraditos pequeñitos vamos a dividir nuestro cuadrado más grande. Como podéis ver aquí, pues esta secuencia corta, si ponemos una resolución muy elevada, lo que vamos a tener al final es una nube de puntos en la que realmente no podemos entender nada. Sin embargo, si en nuestra secuencia larga ponemos esa resolución más alta, empezamos a ver realmente estos patrones que nos sirven para identificar la secuencia. La resolución, yo diría que es la parte más importante de esta representación del juego del caos, y cómo elegirla y lo que significa, bueno, es algo que quiero que entendáis, que vamos a ver ahora, ¿no? Supongamos que yo empiezo a hacer la representación del juego del caos y voy a por un café y te digo, mira, acábala tú, ¿no? Y tú, claro, sabes que las 2 siguientes letras de la secuencia son una C y una G, pero tú no sabes en qué punto te he dejado yo la representación, ¿no? Tú no sabes dónde estabas en el cuadrado. Lo que sí que sabes es que, bueno, tú estabas dentro del cuadrado, ¿no? Podemos poner los límites de dónde estabas, ¿no? Que estoy representando con este cuadrado rojo. Y como yo no sé dónde estabas, yo lo que mejor que puedo hacer es hacer una aproximación, ¿no? Decir, vale, pues lo que voy a hacer es calcular la distancia media de estos límites con la siguiente letra en la secuencia, con la C. Y lo que me va a ocurrir es que, bueno, voy a decir, vale, pues yo no sé dónde estaba antes,
pero yo sé que ahora voy a estar en algún sitio dentro de este cuadrado, ¿no? Al fin y al cabo, lo que quiero decir con esto es que siempre que tengamos una C en la secuencia, independientemente de dónde estemos, vamos a acabar dentro de este cuadrado que estoy señalizando aquí, ¿no? Ahora supongamos que, bueno, la siguiente letra de la secuencia es una G. Podemos hacer el mismo ejercicio, decir, vale, yo no sé dónde estoy dentro de este cuadrado rojo, pero lo que yo sí sé es que los límites de donde estoy vienen dados por este cuadrado rojo. Puedo calcular la distancia media de estos límites con la letra G y ver que efectivamente no sé exactamente dónde voy a estar dentro de este cuadrado, pero voy a estar aquí, ¿no? Y de nuevo, lo que podemos sacar de esto es que siempre que tengamos una C seguida de una G en la secuencia, vamos a acabar en este cuadrado aquí. Realmente eso es muy interesante porque es la manera en la que estamos codificando información en la secuencia. Para representación del juego del caos, esta resolución se llama una resolución de Cameros. Camero es un término que aparece en genética y al fin y al cabo es una subsecuencia de longitud K. Es decir, si tenemos un cámero, pues va a ser simplemente nucleótidos, dos meros van a ser parejas de nucleótidos y continuamos así. Cuando nosotros fijamos una K, una resolución que queremos hacer, lo que hacemos es dividir el cuadrado original en 4 elevado a la K cuadrados más pequeños, ¿no? Entonces, aquí lo que os muestro en estas imágenes es la misma secuencia, pero con resoluciones diferentes. Entonces, cuando, por ejemplo, la que vemos de un mero, lo que podemos ver es la cantidad de nucleótidos de cada tipo que hay, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta secuencia podríamos afirmar que efectivamente hay más A's que C's, ¿no? Porque el cuadrado de A parece más oscuro. Si lo vemos con una secuencia de con una resolución de 2 meros, lo que podemos ver es que, bueno, pues hay, por ejemplo, aquí hay más AGs que CGs, ¿no? Podemos empezar a ver ese tipo de información que nos está dando la imagen. Podemos continuar con 3 meros para ver, pues, por ejemplo, que hay más GCGs que T, bueno, en fin. Estas figuras lo que nos están dando es esta información, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez entendemos el contexto biológico y, bueno, y sabemos cómo hacer esta representación del juego del caos, ¿no? Vamos a hablar de un caso práctico en el que se utiliza. Entonces, bueno, una introducción muy rápida. El cáncer de colon... Perdona. Entonces, bueno, en el caso práctico, ¿no? Hemos utilizado esto. Entonces, bueno, el cáncer de colon, como estaba comentando, es una enfermedad y como cualquier tipo de cáncer, cuanto se diagnostique, bueno, pues es más fácil de superar, ¿no? De los diferentes factores de riesgo que tiene la enfermedad, uno de ellos es la microbiota del estómago. La microbiota se entiende como todos los organismos que viven dentro del estómago, ¿no? Tanto los buenos como los malos, también hay hongos, hay bacterias, un popurrí de todo. Y normalmente nosotros la manera que utilizamos para controlarlo es utilizando medicina antimicrobiana, ¿no? Puede ser cosas como antibióticos. El problema es que cuando nosotros nos tomamos estos antibióticos, no solamente estamos afectando al patógeno o a la bacteria mala que queremos acabar con ella, sino que estamos afectando como a todo el estómago en sí. Entonces, utilizar estos antibióticos lo que puede hacer es que se creen lo que llamamos genes resistentes a antibióticos y son muy peligrosos porque al final lo que hacen es que, bueno, que nosotros si los combatimos con antibióticos y no podemos utilizarlos para combatirlos, al final sí, bueno, pues pueden llegar a causar enfermedades y ser algo, pues sí, algo duro. Entonces, bueno, ¿cuál era el objetivo que teníamos con este caso práctico? Era, pues, decir un paso atrás, ¿no? Mirar toda la imagen y decir, vale, pues si el cáncer de colon tiene como factor de riesgo la microbiota y la microbiota va a estar relacionada con la presencia de estos genes resistentes a antibióticos, vamos a ver si, estudiando la presencia de genes resistentes a antibióticos, podemos diagnosticar o aprender cosas sobre el cáncer de colon. Entonces, bueno, esto es lo que al fin y al cabo eran 5 pasos que había que hacer, ¿no? El primero de todo era obtener secuencias de pacientes de colon y de personas sanas. Esto puede ser muy fácil o muy difícil, dependiendo. Por ejemplo, si estamos tratando con un organismo público, va a ser muy difícil. Pero bueno, lo conseguimos. Y continuamos al siguiente paso, ¿no? Que era, una vez tenemos estas secuencias, pues las pasamos a imágenes. Una vez tenemos estas imágenes, podemos crear modelos, los cuales utilizan estas imágenes, sacar, bueno, pues modelos que utilizamos en datos que no se han visto anteriormente y sacar resultados que los cuales podemos estudiar y sacar conclusiones, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor ahora tenéis una pregunta que es como, vale, a mí me parece muy bien, la representación del juego del caos es preciosa, es muy bonita, es muy interesante, pero ¿por qué la estás haciendo, no? ¿Por qué estás codificando estas secuencias e imágenes y por qué no estás utilizando directamente las secuencias como tal? Entonces, antes de responderla, yo tengo una pregunta para vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estáis viendo en esta imagen? Yo creo que automáticamente, instintivamente habéis dicho un perro. Pues probablemente es que ni lo habéis pensado. Pero vamos a pensar por qué, ¿no? O sea, al fin y al cabo, nuestro cerebro funciona de una manera que lo que hace es encontrar los patrones que hemos visto en otros perros, que ya conocemos, y utilizarlos para clasificar, ¿no? Yo diría que probablemente este perro no lo habéis visto nunca en vuestra vida. Es el perro de mi tía Antonia, que vive en Madrid. Además, es un perro mestizo, te quiero decir, es que probablemente no hayáis visto ningún perro que se parezca a él. Sin embargo, gracias a esos patrones, ¿no? Gracias a las orejas, al hocico, a la forma del cuerpo, a las patas, habéis sido capaces de identificar
bueno, no sé, muy rápido, que esto se trata de un perro, ¿no? Entonces, bueno, el modelo que nosotros queríamos introducir a este caso práctico era las redes neuronales convolucionales. Entonces, este tipo de modelo es un modelo del famoso Deep Learning que lo que hace es, por una primera parte, sacar esas variables de la imagen y a continuación utilizar esas variables para utilizar un modelo más sencillo de clasificación. Entonces, si nos ponemos en el caso de los perros, ¿no? Esta primera parte del modelo lo que haría sacar es que, bueno, pues en la imagen hay orejas, en la imagen hay un hocico, en la imagen hay una figura con 4 patas y luego al final utilizaría diciendo, vale, pues como tiene hocico, tiene orejas, tiene esta figura, pues probablemente sea un perro. Eso realmente facilita mucho la clasificación porque no estamos utilizando un modelo en el que estamos yendo píxel por píxel viendo qué hay, sino que simplemente estamos viendo como características más generales de la imagen. Intenta replicar la manera en la que nosotros los humanos vemos las imágenes y bueno, y funciona muy bien para ello, ¿no? Entonces, a la pregunta de por qué pasamos de secuencias a imágenes, he hecho este meme en el cual el objetivo era decir que, bueno, pues mira, la representación del juego del caos realmente está cogiendo estas secuencias y está haciendo que esos patrones afloren, ¿no? Que realmente que podamos ver ese tipo de patrones. Por otra parte, las redes neuronales convolucionales se aprovechan de estos patrones. Les gustan los patrones para poder llegar a clasificar. Entonces, precisamente, el hecho de querer utilizar redes neuronales convolucionales fue lo que nos llevó a utilizar la representación del juego del caos, en este caso práctico. Y lo guay es que, bueno, pues que los resultados fueron muy buenos. Así un poco explicándolo rápidamente esta gráfica que veis aquí, las barras lo que representan es el porcentaje de genes resistentes a antibióticos que había en los diferentes pacientes y en individuos sanos que estudiamos. Como podéis ver, en general, las barras de los pacientes son más altas que la de los individuos sanos. Entonces, esto lo que quiere decir es que algo que esperaríamos, ¿no? Que los pacientes, a los que están enfermos, tienen una presencia de genes resistentes a antibióticos mayor que los individuos sanos. Esto también, aparte de un poco lo que nos dice el sentido común, también es algo que aparece en la literatura. Además, los porcentajes que nosotros estábamos viendo también es algo que aparece ahí. Entonces, bueno, aunque los resultados que obtuvimos no fueron significantes estadísticamente, porque realmente también nuestro estudio era muy pequeño, solamente teníamos 10 individuos y 10 pacientes, sí que vimos aquí como algo importante, ¿no? En lo que se podía continuar. Pero bueno, ya para acabar y un poco saliéndonos de la genética, quiero daros otros ejemplos, pero en verdad he mentido porque el primero de todos es también genético. Lo que pasa es que, antes estábamos utilizando nucleótidos en el que solamente había 4 variables, ahora estamos utilizando aminoácidos. En los aminoácidos hay 20 variables. Entonces, puede que estas imágenes que nos salgan sean un poco más complejas, pero bueno, nos siguen saliendo imágenes que de nuevo podemos volver a comparar y no solo eso, bueno, volvemos un poco a la idea, ¿no? de que realmente podemos utilizar cualquier dimensión para generar esta representación del juego del caos. Ahora sí, otra cosa diferente a genética en el que se utilizaba era este paper que lo que trabajaban un poco era con autores. Lo que hacían era codificar cada una de las letras y generar una imagen a raíz de un texto de ese autor. Ellos lo utilizaban con el objetivo de identificar quién era el autor de texto y su objetivo final era poder identificar el autor de textos anónimos, ¿no? Otro ejemplo era con terremotos. Aquí lo que hacían es que, con datos de terremotos que tenían, que ya habían ocurrido, iban dibujando la representación del juego del caos a lo largo del tiempo. Y con esto lo que hacían era que, cuando un terremoto estaba ocurriendo, ves en qué se parece a otras representaciones del juego del caos que ya tienes de terremotos antiguos y para un poco predecir cómo va a ir evolucionando ese terremoto, ¿no? Entonces, eso era todo lo que yo quería comentar hoy. Los resultados y el trabajo que hice lo he puesto en este QR por si a alguien le interesa. Y también he puesto aquí mi correo por si alguien tiene más preguntas o quiere hablar de esto. Yo encantado. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Porfa, las preguntas de uno en uno con quien tenga el micro, que en otras charlas se nos fue la mano un poco. Así que, voy a empezar por ti, que ya tenías una. La primera, creo que la respuesta es un sí, pero quiero confirmarlo, y es que en las imágenes se conserva la secuencia de la información. Y enlazando con esto, si la respuesta es sí, ¿se puede deducir el punto de comienzo con la imagen general? ¿Podemos hacer backtracking? Sí, lo primero es, sí, lo que estás codificando son la presencia de estos cámeros, porque al fin y al cabo
tú no vas a ver la manera en la que, ¿no?, en la que ha llegado, si ha llegado a un punto antes o un punto después, porque lo único que estamos contando es la cantidad de puntos que han caído ahí. Entonces, lo que vas a ver es esa presencia de Cameros, no la secuencia como tal. Sí que es verdad que por la característica de cómo se crea esta secuencia, si tú tienes una secuencia diferente, que tiene los mismos nucleótidos pero puesto de manera diferente, la imagen que se va a generar es diferente. Entonces, bueno, tienes esa parte de la información que te está codificando los Cameros y también el orden en el que lo estás poniendo. Lo que pasa que, dependiendo de las resoluciones, por ejemplo, aquí con resoluciones muy pequeñas, no vas a ser capaz de ver esas cosas significativas del orden. Uy, perdón. Pero si nosotros pusiésemos una resolución mucho más alto, sí. Normalmente esto también se hace con genomas. Genomas son todos los genes todo el ADN de un individuo, y ahí sí que sí que tienes que poner una resolución muy alta y sí que vas a ver pues estas cosas que dependen del orden. Sí, y eso, o sea, con la imagen, no sé si esto es como una función hash, si teniendo el final puedes obtener... Sí, también es algo que sí. Es también otra de las características de cómo se crea la representación del juego del caos, sí. Pero de nuevo, cuando tienes la resolución muy elevada, ¿no? Aquí no podríamos hacerlo. ¿Alguna más? Que si no me equivoco todavía hay tiempo de sobra. Una pregunta. Dijiste bastante el tema de resolución. ¿Cómo decidís a qué nivel vais para resolver el problema? ¿Iterando también? O sea, realmente fue un poco prueba y error a la hora de cómo elegimos la resolución. Sí que había, de nuevo, un poco... Porque esta idea de utilizar representación del juego del caos con ADN no es algo nuevo. Lo que pasa es que sí es verdad que se suele utilizar en genomas y no tanto en genes. Entonces sí que tuvimos que hacer ahí un poco de trabajo, pero normalmente las resoluciones siempre están... las resoluciones que funcionan creo que son alrededor de 3 y 9, porque, bueno, 3 nucleótidos forman un aminoácido. Eso es algo que sabemos, ¿no?, por el tema de la genética. Y también, a base de aminoácidos, también es una manera en la que nosotros podemos representar una proteína. Entonces, yo creo que es un poco esa característica de tener 3, ¿no?, que funciona muy bien. Entonces, sí, yo creo que en nuestro resultado final utilizamos 3 o 4, pero porque, bueno, probamos muchos y era lo que mejor funcionaba. Hola, buenas. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, en el caso de los aminoácidos, por ejemplo, ¿cómo se representaría eso en una imagen al final? Porque me refiero a aspectos de logística específica, porque con 4 puntos es muy fácil representarlo en un cuadrado, pero con 20... Bueno, sí, las imágenes que vas a obtener es algo como esto. Es verdad que efectivamente, exactamente, no sé cómo se genera, porque bueno, no he trabajado con ellos, ¿no? Pero es que al final lo que estás utilizando es algoritmo. Probablemente tengas que poner algún tipo de restricción de manera que no te aparezcan puntos, ¿no?, como aquí en el medio del círculo. Pero bueno, que no es algo que vaya a ser complicado. Va a ser un poco la misma idea de ver qué aminoácido hay detrás de otro y utilizar eso para representarlo. Muy bien. Y la otra pregunta que tenía era sobre si había una razón específica por el uso de redes convolucionales en lugar de, por ejemplo, transformadores o... Bueno, a ver, al fin y al cabo ese fue el trabajo que hice en mi TFM. Entonces, un poco el objetivo era probar cosas, ¿no?, y estudiar esto. Bueno, mi supervisora decía que era algo que quería ver y lo que hicimos fue probar muchas cosas. Y al final es que empezamos a trabajar con redes convolucionales, utilizamos como modelos de ResNet, DenseNet, que son como grandes modelos, y probamos también un modelo que creamos nosotros que tenía como 3 o 4 layers, ¿no? Al final nuestro modelo funcionaba mejor que estos modelos tan grandes. Entonces vimos que nuestro modelo era simple y que funcionaba bien y continuamos para adelante. Muy bien, muchas gracias. A ti. ¿Alguien? Perdona, una pregunta. En el gráfico ese que has puesto de barras, sí, cada barra representaba un gen, ¿no? Entiendo. Bueno, no. Aquí lo que hicimos era que creamos 3 modelos diferentes con imágenes diferentes de pacientes. Y al final lo que hicimos fue ver esos 3 modelos en los pacientes y en los individuos sanos. Entonces, cada uno de los colores, si lo ves ahí en la leyenda, son los diferentes 3 modelos que utilizamos. Y bueno, lo que utilizamos diferentes modelos porque, como puedes ver ahí, por ejemplo, el modelo azul se ve que en general no estaba clasificando muchos, ¿no? Pero sin embargo el modelo verde o rojo sí. Entonces, bueno, lo que utilizamos al final fue un poco la media de todos para sacar los resultados. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la charla, que creo que ha sido súper concisa y entendible. Tenía una pregunta. ¿Cuánto tiempo
puede llevar generar una imagen de estas? ¿Es algo computacionalmente costoso o lleva poco tiempo? Dependiendo de la resolución que utilices. Con una resolución pequeña las imágenes se creaban en un momento. Claro, cuando teníamos que hacer el este de probar todas las resoluciones, sí que estuve varios días haciendo imágenes. Que además el problema era que, pues eso, como, ¿no? A ver, bueno, voy a buscarlo. Cuando tienes resoluciones muy altas, te acaban cayendo esta nube de puntos. Entonces, a mí me desquiciaba mucho generar imágenes para que luego saliese eso. Pero bueno, tenemos que hacer ese proyecto, ¿no? de ver qué resolución era la más correcta. Pero sí, dependiendo de la resolución, con resoluciones bajas, en 5 o 10 minutos tenía ya todas las imágenes creadas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aún queda algo de tiempo, si no recuerdo mal, pero si no tenéis preguntas, podemos dar la charla por terminada, si queréis. Estupendo. O como Bueno, muchas vosotros gracias. queráis. Vale.